trabajaba lavando platos en una fonda. Llevaba 2 semanas sin recibir salario completo, porque las ventas están bajas, señora. Usted entiende. Pero el gas, la renta, los cuadernos de los niños no daban crédito. Su esposo, Julián, había muerto de manera absurda 2 años antes. Trabajaba como ayudante de albañil en la construcción de unas bodegas. Un muro mal apuntalado se vino abajo. 3 muertos, varios heridos. Lo de siempre. La obra siguió adelante. El patrón dijo, vamos a ver qué se puede hacer. Y nunca se hizo nada. La indemnización fue una miseria. Emilia, que había dejado la escuela en segundo de secundaria para casarse, no tenía un oficio claro. Sabía hacer de todo un poco. Limpiar, cocinar, lavar, planchar. Y eso hacía, de casa en casa, negocio en negocio, aceptando jornadas largas y malos tratos por un sueldo que siempre parecía menos de lo prometido. Para colmo, su suegra, doña Ramira, nunca la había querido. Mi hijo se merecía algo mejor que una arrimada sin estudios, decía, incluso delante de los niños. Por tu culpa se mató, por andar queriendo mantenerte la vida bonita. Emilia aguantaba, en parte porque una parte de ella creía esas palabras. Se culpaba por no haber insistido más en que Julián buscara otro trabajo, por no haberle prohibido ese turno extra, por no haber ahorrado más. Cargaba con culpas que no le correspondían. La gota que derramó el vaso llegó cuando la dueña de la fonda, doña Chela, la llamó a la cocina. «Mira, Emilia», dijo sin mirarla a los ojos. «No te voy a poder seguir teniendo aquí. Ya viste cómo están las cosas. La pandemia, la gente no sale, todo está caro. Mi sobrina necesita el trabajo. Y pues, tú eres la que menos estudios tiene». Emilia sintió que el piso se le movía. «Doña Chela, yo puedo trabajar horas extras. Puedo...» «No, hija», la cortó la mujer. «No quiero problemas de familia. Ya bastante tengo. Te pago lo que te debo y tan amigas como siempre». Lo que le debía no alcanzaba ni para 2 semanas. Ese día, al regresar a la vecindad con la bolsa semivacía, sintió que el mundo entero se le venía encima. Por la noche, mientras los niños dormían, se sentó en la cama y habló en voz alta, sin importarle si Dios, los vecinos o nadie la escuchaba. «Ya no puedo más», dijo. «Dime qué quieres que haga. Lo que sea, pero mándame algo. Un trabajo donde por lo menos no me traten como trapo». La respuesta no llegó en forma de ángel ni de milagro inmediato. Llegó al día siguiente, en forma de chisme. A media mañana, mientras lavaba ropa ajena en las pilas comunes de la vecindad, Emilia escuchó a las otras mujeres hablar. «Dicen que en la hacienda de los Ortega están buscando gente para limpiar», comentaba una. «Que viene el patrón desde España y quiere todo reluciente». «¿La hacienda grande? ¿La de San Miguel del Alto?», preguntó otra. «Esa que siempre vemos de lejos en la carretera». «Esa misma. Una amiga de mi cuñada trabaja allá en la cocina. Dice que necesitan manos para dejar bonito el granero viejo». «Uy, pero esos ricos humillan bien feo», dijo una tercera. «Te tratan como si fueras su esclava». «Pues peor estoy donde estoy», pensó Emilia. Se secó las manos en el mandil y se acercó. «¿Y dónde se pide trabajo ahí?», preguntó. Las otras la miraron sorprendidas. «¿Quieres ir?», dijo una. «Dicen que pagan más o menos, pero te gritan por todo». «Peor me gritan aquí por nada», respondió Emilia. «Denme la dirección». Horas después, ya estaba en la puerta de la enorme hacienda. San Miguel del Alto se extendía sobre una colina rodeada de viñedos y nogales. Un muro alto de piedra delimitaba la propiedad. La entrada principal tenía un portón de hierro forjado con las iniciales O.C. entrelazadas. Ortega y Ceballos, apellidos de una familia de vieja alcurnia que siempre había vivido a todo lujo, primero con haciendas ganaderas, luego con desarrollos inmobiliarios y vino de exportación. Emilia se sintió diminuta frente a ese portón, pero tocó. Un guardia salió de la caseta. «¿Qué se le ofrece?», preguntó con esa voz de quien está acostumbrado a decir no. «Vengo por el trabajo de limpieza», dijo ella, apretando la bolsa donde cargaba sus papeles. «Me dijeron que necesitaban gente».
El guardia la midió de arriba a abajo. Vio su vestido sencillo, sus sandalias gastadas, el cansancio en su cara. «Espere aquí», dijo, sin prometer nada. Al cabo de unos minutos, salió una mujer alta, de unos 40 y tantos años, con el cabello perfectamente recogido y ropa fina pero discreta. Era doña Regina Ortega, la hija menor del patriarca. «¿Ustedes?», preguntó con ceño fruncido. «Emilia Orendain, señora», respondió la viuda, bajando la mirada. «Trabajo limpiando y cocinando. Me dijeron que aquí necesitaban ayuda». Regina la observó un momento. «¿Tiene experiencia en casas grandes?», inquirió. «He trabajado en fondas, en casas de clase media», dijo Emilia. «Sé obedecer órdenes. No doy problemas». La frase salió sola. Era lo que siempre le habían pedido: ser obediente y no dar problemas. Regina suspiró. «Bueno, lo que necesitamos ahora no es para dentro de la casa», explicó. «Es para el granero viejo. Está lleno de polvo, de trastos y de quién sabe cuántos ratones. Nadie quiere meterse ahí. Pero el capataz dice que está en peligro de venirse abajo si no se limpia y se revisa». Hizo una pausa. «Le pagaríamos al final de cada día», añadió. «No mucho, pero más de lo que le dan en una fonda. Eso sí, sería solo por unas semanas hasta que el patrón llegue y se vaya todo el alboroto». Emilia pensó en sus hijos, en la renta, en el recibo de luz. «Lo acepto», dijo sin dudar. «Lo que sea». Regina asintió. «Hable con el capataz Silvio. Él le dirá dónde empezar», dijo. «Y recuerde, aquí se hace lo que se dice, ni más ni menos». Ese «ni más ni menos» escondía un aviso que Emilia aún no captaba. No se espera iniciativa ni curiosidad, solo obediencia. El capataz Silvio era un hombre de rostro curtido, con un sombrero de palma y camisa siempre manchada de polvo. Miró a Emilia con desconfianza. «¿No le tienes miedo a las arañas, a las ratas, al polvo?», preguntó. «Miedo les tengo a las deudas», respondió ella. Silvio soltó una risa seca. «Eso me gusta», dijo. «Ven, te enseño». La llevó por un camino de tierra hasta la parte trasera de la hacienda. Allí, ligeramente apartada de las edificaciones principales, se alzaba una estructura grande de madera y piedra, el granero viejo. Se notaba que había sido imponente en su tiempo. Ahora, el techo tenía agujeros, la pintura estaba descascarada y las puertas de madera se veían hinchadas por la humedad. «Hace años esto estaba lleno de grano, de heno, de herramientas», explicó Silvio. «Hoy nomás es bodega de cosas viejas. El patrón quiere ver si se puede restaurar para hacer algo turístico, pero primero hay que limpiarlo». Abrió la puerta con esfuerzo. Una nube de polvo se levantó, haciendo toser a Emilia. El interior era espacioso, con techo alto sostenido por vigas de madera. Montones de cajas, muebles rotos, sacos vacíos, herramientas oxidadas y cachivaches varios se apilaban por todas partes. En una esquina, la paja vieja formaba un nido perfecto para roedores. «Aquí hay telarañas desde la Revolución», bromeó Silvio. «Tu trabajo será ir limpiando de atrás hacia adelante. Barre, saca lo que sirva al patio, tira lo que no. Yo iré viendo qué se queda y qué se va. ¿Entendido?» «Sí, señor», respondió Emilia. «Y otra cosa», añadió bajando la voz. «Hay zonas donde es mejor no meterse, sobre todo allá arriba». Señaló un extremo del granero donde, en lo alto, se veía una especie de división de madera, como un altillo cerrado con tablones cruzados. Había un viejo portón interior, también atascado. «¿Qué hay allá?», preguntó Emilia. «Cosas de la familia», respondió Silvio, encogiéndose de hombros. «Viejos documentos, recuerdos, cosas que el patrón no quiere que nadie toque. Años atrás un peón curioso fue a meter las narices y lo corrieron sin pago». Miró a Emilia con seriedad. «Tú te limitas a limpiar el piso, las paredes, lo que yo te diga», advirtió. «No subes allá, no quitas esas tablas, no haces preguntas. ¿Quedó claro?» «Claro», mintió Emilia. En ese momento, lo único que le importaba era tener trabajo.
No pensaba en subir a altillos prohibidos. Pero las palabras de Silvio, la forma en que se refería a cosas de la familia, plantaron sin querer una semilla de curiosidad. Una semilla que, como otras en esa hacienda, iba a germinar. El trabajo en el granero era duro. Emilia llegaba cada mañana a las 7, después de dejar a Valeria y a Josué en la escuela pública cercana a la hacienda. Regina había permitido que usaran la camioneta una vez para hablar con el director y conseguirles lugar. Pasaba horas barriendo, levantando cajas, sacudiendo costales secos. El polvo se le metía en la nariz, en los ojos, en los poros. Terminaba cada día cubierta de una capa gris. Silvio a veces la ayudaba a mover objetos pesados, pero la mayor parte del tiempo la dejaba sola, con un cubo de agua, una escoba y un montón de trapos. No faltaban las humillaciones veladas. «Para lo que ganas, deberías dar gracias», decía Silvio cuando ella se quejaba del dolor de espalda. «Allá afuera hay muchos que quisieran estar en tu lugar». Algunos peones jóvenes se burlaban cuando la veían salir empolvada. «Mira, la fantasma del granero», decían. «No vaya a espantarnos en la noche». Regina, por su parte, se mantenía distante. A veces pasaba por allí y miraba desde la puerta sin ensuciarse los zapatos. «¿Va muy adelantado el trabajo?», preguntaba a Silvio, ignorando a Emilia. «Esta mujer barre bien», respondía él. «Pero es mucha mugre. Otro mes y queda». «Mientras esté limpio cuando llegue papá», decía ella. «No quiero que vea nada fuera de lugar». Emilia sentía que, en la escala de importancia de la hacienda, estaba por debajo de los perros de casa. Pero se decía a sí misma que era temporal. Solo unas semanas. Solo hasta juntar suficiente para poner un pequeño puesto de comida o algo que la sacara de allí. Lo que no imaginaba era que el granero le tenía preparado un pago distinto. Una tarde, después de varias semanas de trabajo, Emilia llegó a la parte del fondo del granero, cerca del altillo prohibido. Había amontonado ya muchas cajas a un lado y barrido buena parte del piso. Quedaban, sin embargo, unas tablas viejas apoyadas contra la pared posterior. Detrás de ellas, un espacio oscuro. «Esto también hay que moverlo», pensó. Se acercó. Las tablas estaban clavadas de forma tosca, como si alguien las hubiera puesto a toda prisa para tapar algo. No parecían formar parte de la estructura original. Eran de distinto tipo de madera, más nuevas que las vigas. «Seguramente Silvio quiere que se queden así», se dijo. «Mejor le pregunto». Salió al patio, donde encontró al capataz fumando. «Oiga, don Silvio», dijo, «allá atrás hay unas tablas clavadas contra la pared. ¿También las limpio o las dejo así?» Silvio, que ya había tomado varias cervezas y estaba de mal humor por una discusión con otro peón, frunció el ceño. «Te dije que en esa zona no te metieras», gruñó. «¿Estás sorda?» «Solo quiero saber si debo barrer ahí», respondió Emilia bajando la cabeza. «No quiero que toques esas tablas, ¿entendiste?», repitió él. «Son órdenes de doña Regina. Ese espacio está sellado. Cosas de la familia. Si los Ortega ven que andas queriendo hacerte la curiosa, te vas a la calle». Le dio un manotazo al aire, como espantando una mosca, y se fue. Emilia regresó al granero con el corazón acelerado. La advertencia la asustaba, pero también encendió su interés. ¿Qué podía haber detrás de unas simples tablas que fuera tan grave tocarlo? Siguió trabajando el resto del día sin acercarse más, pero por la noche, en su cuarto de renta, no podía dejar de pensar en eso. «Mamá», dijo Valeria mientras cenaban frijoles aguados, «hoy vi un programa donde encontraban una habitación secreta detrás de una pared. Había tesoros de la familia». «Aquí los tesoros solo los tienen los ricos», respondió Emilia con ironía, pero en el fondo se preguntó, «¿y si?» «Ni más ni menos», había dicho Regina. «Solo limpia lo que te digan». Toda su vida había obedecido, toda su vida había aceptado lo que había. Quizá por eso la vida la tenía ahora arrinconada. «¿Y si, solo por una vez, miras un poco más allá?», susurró una voz interna que sonaba mucho a su propia dignidad intentando despertar. La oportunidad llegó una noche de tormenta. Un frente frío había entrado de repente. El viento soplaba fuerte. El cielo estaba cubierto de nubes negras. La hacienda decidió suspender actividades al aire libre. Silvio dijo que ella podía irse temprano.
Mañana seguimos, dijo. Hoy no creo que nadie se acerque al granero. Emilia, sin embargo, no se fue. Después de fingir que caminaba hacia la salida, se escondió detrás de un seto. Esperó a que Silvio y los peones se alejaran. Cuando comprobó que nadie la vigilaba, regresó sigilosamente al granero. El ruido de la lluvia contra el techo de lámina hacía que cualquier movimiento dentro pasara desapercibido. Entró y cerró la puerta por dentro. El interior se sumió en una penumbra azulada, solo interrumpida por los relámpagos que se filtraban por las rendijas. Se acercó a las tablas prohibidas. Eran 5, clavadas de forma cruzada, cubriendo una sección de la pared trasera de unos 2 metros de ancho. «Solo vas a mirar», se dijo a sí misma. «Si es algo peligroso, lo vuelves a cerrar y nadie se entera». Tomó una barreta de hierro que había usado antes para mover cosas pesadas. Con esfuerzo, fue haciendo palanca en los clavos. Uno a uno, las tablas se soltaron, cayendo al piso con un golpe sordo. Detrás de ellas no había simplemente pared. Había una abertura cuadrada, como una puerta sin hoja, que daba acceso a un espacio oscuro. Y, pegado al borde de la abertura, descendiendo hacia abajo, había un tramo de una escalera de piedra. Emilia contuvo el aliento. «¿Un sótano?», murmuró. Se acercó, con el corazón latiéndole en el cuello. Asomó la cabeza. La escalera se perdía en la oscuridad. Un relámpago iluminó fugazmente el interior, revelando por un segundo los peldaños cubiertos de polvo y algo que parecía una barandilla de hierro. Emilia recobró el sentido común. «Ya lo viste», se dijo. «Es todo. Vuelve a poner las tablas y haz como que nunca pasó». Pero algo la detuvo. Una corriente de aire fresco que subía desde abajo. No olía a encierro, ni a humedad rancia. Olía a piedra y a algo más, indefinido. Y entonces escuchó, o creyó escuchar, un murmullo lejano. No voces claras, solo la sensación de que había espacio abierto. Tomó la lámpara de petróleo que usaba para alumbrarse en las tardes oscuras del granero. Prendió la mecha, la protegió con la mano y la acercó al hueco. «Solo un escalón», se dijo. «Solo uno». Puso el pie en el primer peldaño. Cada paso que daba hacia abajo se sentía como una traición a todas las órdenes recibidas, pero también como una traición necesaria a la parte de sí que siempre había callado. La escalera no era muy larga. Descendía unos 3 metros. Al llegar al fondo, la luz de la lámpara reveló un pasillo estrecho de piedra, con paredes lisas y techo bajo. No era una excavación improvisada. Era algo construido con intención, hacía mucho tiempo. Los muros mostraban marcas de herramientas, arcos ligeramente curvos. «Esto parece más viejo que la hacienda», pensó Emilia. Avanzó unos metros. El pasillo desembocaba en una especie de habitación rectangular. Lo que vio allí la dejó sin aliento. La sala subterránea estaba llena de estanterías de madera, perfectamente alineadas, como si fuera una biblioteca o archivo. Sobre ellas, cientos de cajas de madera con etiquetas, baúles con herrajes, carpetas gruesas. En una pared colgaba un crucifijo grande y un cuadro viejo de la Virgen de Guadalupe, cubierto de polvo pero reconocible. Había también una mesa al centro, con sillas alrededor, como si alguien hubiera usado ese espacio para reuniones. Todo estaba cubierto con una fina capa de polvo, pero no se cornía abandonado al azar. No había telarañas gigantes, ni animales muertos. Parecía un lugar dejado a medias, como si quienes lo usaban hubieran salido un día con prisa y nunca hubieran regresado. Emilia levantó la lámpara un poco más. Leyó algunas etiquetas en las cajas más cercanas. Oriente 1943, listas de peaje, contratos Tierras Norte, 1927, carta capellán, confidencial. En un baúl vio grabadas las iniciales FO y LC, que coincidían con los apellidos de los antiguos patriarcas Ortega y Ceballos. «Es el archivo de la familia», murmuró. «Un archivo secreto». Recordó la advertencia de Silvio. «Cosas de la familia. Nadie debe tocar». Ahora entendía por qué. Este lugar guardaba documentos que probablemente contenían la verdadera historia de las tierras, de las deudas, de los tratos. Sintió una mezcla de reverencia y rabia.
toda la vida controlándolo todo, pensó. Hasta su propia versión del pasado. Se acercó a la mesa central. Allí había un libro grande abierto, como si alguien hubiera estado leyendo y lo hubiera dejado de golpe. Era un registro de nacimientos, matrimonios y defunciones de la familia. Nombres, fechas, lugares. Pasó las páginas con cuidado. De pronto, uno le saltó a la vista. María Emilia Ortega Ceballos, nacida el 14 de abril de 1987, hija de... Se quedó helada. Le tomó un segundo comprender lo que veía. Yo me llamo Emilia, murmuró. Nací ese año. Siguió leyendo. Hija de Inés Orendain, sirvienta, y padre no declarado. Su nombre, sus apellidos, su fecha exacta. Ahí estaba, en un libro antiguo, en el archivo privado de la familia Ortega. Emilia sintió que se le aflojaban las piernas. Se apoyó en la mesa para no caer. ¿Qué es esto? Nick de la tormenta retumbó sobre sus cabezas. La lámpara parpadeó. Abrió más páginas. Encontró otras notas marginales, escritas a mano, que hablaban de niños de peones reconocidos solo en el libro interno, de errores que no deben salir al pueblo. En un estante cercano, una carpeta sin mucha etiqueta llamó su atención. La tomó. Dentro encontró cartas viejas, firmadas por un tal Don Fermín Ortega, dirigidas a una mujer llamada Inés Orendain. Inés, lo nuestro no puede saberse. Mi familia jamás lo aceptaría, pero no por eso quiero dejar de ver a la niña. Te propongo que sigan viviendo en la hacienda, que no les falte nada mientras yo estoy vivo. Más adelante, si alguien descubre esto, nos destruirán a todos. Petra me acusaría de traición. Te ruego que guardes silencio. En el libro de la parroquia, la niña aparecerá como hija tuya solamente. En nuestro registro privado, estará también mi nombre. Es lo único que puedo ofrecerte. Emilia sintió como si el mundo entero se hubiera dado la vuelta. Inés Orendain, repitió. Era el nombre de mi madre. Su madre, que siempre contó que había trabajado de muchacha en una hacienda y que luego se fue a la ciudad embarazada, diciendo que no iba a criar a su hija entre culebras ricas. Nunca mencionó nombres. Nunca dijo quién había sido el padre. Nunca habló de un posible salario fijo o acuerdos. Emilia había crecido creyendo que era hija de nadie, producto de un romance fugaz con un hombre que su madre no quiso nombrar, quizá por vergüenza. Ahora, en ese archivo clandestino, descubría que era hija no reconocida de un Ortega, que su existencia estaba anotada en un libro que nadie más veía. La escalera prohibida la llevaba, literalmente, a la verdad enterrada de su propia sangre. Se sentó en una de las sillas, temblando. Todo lo que creía saber sobre sí misma se desmoronaba. Recordó frases sueltas de su madre. Los patrones se aprovechan de una. Jamás dejes que un rico te vea la cara de tonta. Los hombres de hacienda solo quieren diversión, no familia. Nunca la escuchó decir, sin embargo, tu papá quiso que tuviéramos una vida mejor, pero nos obligaron a escondernos. En otra carta encontrada en la carpeta, Fermín Ortega escribía, si algo me pasa, habla con Regina. Ella sabe algo. Prometió que, en mi ausencia, cuidaría de que no les falte techo. No confíes en mis otros hermanos. Emilia se rió, sin humor. Regina, la misma mujer que la contrataba para limpiar un granero, que la ignoraba en los pasillos, sabía desde siempre que era hija de su padre, que compartían sangre, aunque de forma ilegítima. La rabia subió como fuego. Pero la rabia sola no cambiaba nada. Tenía que decidir qué hacer con esa información. Podía guardar silencio y seguir limpiando. Podía confrontar a Regina de golpe, sin más armas que su palabra y estos papeles. Podía incluso intentar demandar, aunque sabía que los juicios contra familias poderosas eran como guerras imposibles para gente como ella. Antes de pensar en cualquier movimiento, necesitaba asimilar y asegurarse. Regresó al libro de registros. Ahí, además de su nombre, encontró anotaciones sobre otros niños, de peones, registrados para control interno. Algunos tenían apellidos dobles en secreto, otros, solo una nota marginal. No soy la única, susurró. Había personas en ese pueblo,
quizá entre sus compañeros de la vecindad, entre los propios peones de la hacienda, que eran en la práctica parientes lejanos de los Ortega sin saberlo. Entendió por qué existía ese archivo subterráneo. Era una forma de conservar el control incluso sobre los errores. Saber quién era quién, aunque oficialmente nadie lo supiera. Subió la escalera con la mente en ebullición. Devolvió las tablas a su sitio lo mejor que pudo, aunque no quedaron exactamente igual. Salió del granero cuando la lluvia amainó. Nadie la vio. Esa noche, en su cuarto, se miró largo rato en el espejo. Buscó en sus rasgos algo de ese hombre desconocido, Fermín Ortega, de quien solo se había enterado su nombre gracias a esas cartas. «No sé si quiero parecerme a ti», dijo al reflejo. «Pero sé que ya no quiero seguir viviendo como si mi vida valiera menos que la de nadie». Pasaron unos días antes de que Emilia se atreviera a decir algo. Mientras tanto, seguía trabajando en el granero, fingiendo que nada había cambiado. Pero Regina, mujer observadora, notó un detalle. «Silvio», dijo un día, revisando el lugar, «¿por qué esas tablas están movidas?» El capataz palideció. «No sé, señora», balbuceó. Yo no he tocado eso». Regina se acercó, tocó la madera, vio que los clavos ya no encajaban en los mismos agujeros. Frunció el ceño. «¿Quién más entra aquí?», preguntó. «Solo la muchacha de la limpieza», respondió Silvio. «Emilia». Los ojos de Regina se endurecieron. «Tráigala», ordenó. Silvio, temblando, fue a buscar a Emilia, que estaba limpiando herramientas en el patio. «Te quieren ver en el granero», murmuró, «y no es para darte un premio». Cuando llegó, Regina estaba de pie frente a las tablas. «¿Tú hiciste esto?», preguntó, sin rodeos. Emilia sintió que se le secaban la boca y las manos al mismo tiempo. «Yo», vaciló. La antigua Emilia habría negado, llorado, pedido perdón por instinto. La nueva Emilia, o mejor dicho, la que empezaba a despertar, decidió otra cosa. «Sí», dijo, «fui yo». Regina apretó los labios. «¿Quién te dio permiso?», inquirió. «¿No te dije que esa zona era privada?». «Nadie me dio permiso», respondió Emilia. Pero la curiosidad pudo más. Silvio hizo un ruido de alarma. Sabía que desafiar así a la patrona podía costarle caro. «¿Sabes lo que se hace aquí con la gente que no respeta las órdenes?», amenazó Regina. «Se le despide, sin carta, sin recomendación. Y en tu caso, hasta podríamos demandarte por allanamiento dentro de propiedad privada». Emilia la miró directo a los ojos por primera vez. «¿Y sabe lo que se hace con los patrones que esconden hijos en cuartos bajo tierra?», replicó, con voz temblorosa pero firme. «A veces también se les demanda». Regina se quedó helada. «¿Qué dijiste?», susurró. «Hijo o hija», corrigió Emilia, «de una sirvienta llamada Inés Orendain». Los ojos de Regina se abrieron como platos. Por un instante, todos los colores se le fueron del rostro. «¿Quién te contó ese nombre?», preguntó, ahora en tono bajo. «No me lo contó nadie», dijo Emilia. «Lo leí en las cartas que están en el archivo de tu familia, en el sótano al que lleva la escalera detrás de estas tablas». Silvio se hizo a un lado, como queriendo desaparecer. Regina respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. «Ese archivo está prohibido», dijo. «Solo la familia puede verlo, pues la familia se ha dedicado a escribir ahí cosas que afectan a gente que no es de su clase», respondió Emilia. «Como mi madre, como yo». Hubo un silencio tenso. ¿Qué leíste exactamente?», preguntó Regina, con la voz quebrada. Emilia se sintió de pronto más poderosa y más vulnerable que nunca. Podía decirlo todo, enojarse, exigir, pero si quemaba todos los puentes en una explosión, podía perder cualquier oportunidad de justicia real. «Leí que mi madre trabajó aquí», dijo eligiendo las palabras. «Que tuvo una hija de un tal Fermín Ortega. Que esa hija llevaba mi nombre. Que tú sabías algo. Y que mientras tanto, yo limpiaba tus pisos como si no valiera nada». Regina cerró los ojos un instante. «No soy yo quien debe explicarte eso»,
murmuró. Pero supongo que ya es tarde para esconderlo. Miró a Silvio. Déjanos solas, ordenó. El hombre salió casi corriendo. Regina se sentó en una caja, como si de pronto le pesaran los años. Mi padre, empezó, no fue un santo. Tuvo errores. Muchos. Uno de ellos fue con tu madre. Emilia apretó los puños. Yo crecí viendo a Inés trabajar aquí, continuó Regina. De niña, pensaba que era solo la muchacha. Cuando me enteré de que estaba embarazada y que mi padre era el padre, me sentí traicionada. Se rió con amargura. Qué ironía, ¿no? Yo, la hija legítima, sintiéndome víctima cuando la víctima eras tú, que aún no nacías. Contó cómo Fermín, asustado por el qué dirán, decidió arreglarse con Inés en secreto. Darle dinero, permitirle vivir en un cuarto de la hacienda, prometerle educación para la niña, pero sin reconocerla públicamente. Regina, entonces adolescente, no estuvo de acuerdo. Le dije a mi padre que eso no era justicia, recordó. Pero él estaba más preocupado por su apellido. Me pidió que, si algo le pasaba, yo cuidara de que por lo menos ustedes no pasaran hambre. Fermín murió de un infarto repentino cuando Emilia tenía 1 año. La familia se enredó en pleitos de herencia. Inés, harta del trato frío y de las miradas, decidió irse a la ciudad con su hija, prometiendo no decir nunca quién era el padre. Yo no la detuve, confesó Regina. Estaba resentida. Pensaba que era la otra. Con el tiempo me arrepentí. Quise buscarlas, pero no supe cómo. Solo supe que Inés murió hace unos años, y pensé que tú estarías bien en alguna parte. Nunca imaginé que fueras precisamente la mujer que vino a limpiar el granero. Se pasó la mano por la cara. El archivo de abajo es un monstruo, dijo. Guarda las verdades que mi familia nunca se atrevió a decir en público. A veces creo que es una forma de mantener el control, incluso sobre lo que está mal. Sabemos lo que hicimos, pero nadie más lo sabe. Una especie de confesionario sin perdón. Emilia la escuchaba, con el corazón en guerra. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Me vas a correr? ¿Vas a hacer como que nunca hablé? Regina la miró fijo. No puedo cambiar lo que pasó, dijo. No puedo traerte a tu padre ni devolverte una infancia sin carencias. Pero sí puedo decidir qué hacer ahora que la verdad salió a la luz. Hizo una pausa. No te voy a correr, afirmó. Y no porque seas hija de mi padre, sino porque sería repetir el patrón miserable de siempre. Lo que quiero es que hablemos con calma, que veamos qué se puede corregir. Y sobre todo que tú decidas qué quieres hacer con esto. Regina propuso algo que Emilia no esperaba. Darle un trabajo fijo, con prestaciones, dentro de la hacienda. No ya de limpiadora temporal del granero, sino como encargada de la bodega y del archivo, con un salario decente. Alguien tiene que ordenar ese monstruo, dijo. Y si alguien tiene derecho a ver lo que hay ahí, eres tú. Emilia dudó. ¿Si acepto?, preguntó. ¿Estoy vendiendo mi silencio? Regina la miró a los ojos. No, respondió. Tus labios no son míos. Puedes decir lo que quieras. Solo te pido que, si vas a usar esos papeles contra mi familia, lo hagas de forma justa, no por venganza. Hay cosas ahí que muestran lo peor de nosotros, pero también hay documentos que prueban tierras robadas a campesinos, deudas que nunca se pagaron. Si se van a abrir esas cajas, que sea para que todos reciban algo de justicia, no solo tú. Emilia pensó en sus hijos, en las otras personas del pueblo que quizás habían sido afectadas por los Ortega. Pensó en las viudas sin indemnización, en los peones despedidos sin causa. No quiero usar esto solo para mí, dijo. Pero tampoco me voy a quedar callada. Regina asintió. Ni deberías. Decidieron entonces dar un primer paso pequeño pero significativo. Revisar, juntas, los documentos relacionados con indemnizaciones de accidentes laborales y con tierras arrebatadas a campesinos. Si encontraban casos claros, Regina se comprometía a negociar compensaciones con las familias afectadas, aunque eso les doliera económicamente. No lo hago por caridad, aclaró ella. Lo hago porque estoy harta de cargar con la mierda de generaciones anteriores. Emilia aceptó el trabajo en el archivo, pero puso una condición. Quiero que mi madre aparezca en tu libro como algo más que sirvienta, dijo.
Quiero que su nombre quede en algún lugar digno. Regina, conmovida, llevó a Emilia a la capilla de la hacienda. En una placa de mármol donde estaban inscritos los nombres de los bienhechores, añadió una pequeña placa de bronce que decía: en memoria de Inés Orendain, cuya verdad no fue contada a tiempo. No era suficiente, pero era un comienzo. Trabajar en el archivo cambió la vida de Emilia. Pasaba las jornadas leyendo cartas antiguas, contratos, listas de peones, mapas. Descubrió cómo, durante décadas, la familia había comprado tierras a precios ridículos aprovechando la ignorancia de campesinos, cómo habían pagado a jueces para ganar pleitos, cómo habían callado accidentes. Cada documento era un ladrillo en el muro de injusticias que sostenía la riqueza actual. Mi familia se edificó sobre la espalda de muchos, admitía Regina. Si empezamos a reconocerlo, quizá no derrumbemos la casa, pero al menos dejaremos de construir sobre huesos. Con la ayuda de un abogado independiente que no era de la hacienda, contactaron a algunas familias afectadas. Un viejo llamado Don Tomás, por ejemplo, recibió por fin una compensación por un hijo que murió años atrás en un accidente con maquinaria. Una comunidad vecina recuperó el acceso a un manantial que había sido cercado a la mala por la hacienda. Las noticias se corrieron. Dicen que la hija del patrón ahora anda arreglando cosas. Comentaban en el pueblo que hay una mujer ahí adentro que le saca los trapitos al sol. Esa mujer era Emilia. No todo fue acogido con aplausos. Algunos miembros de la familia, especialmente un primo de Regina que aspiraba a dirigir el negocio, se enfurecieron. «Estás destruyendo el legado de los Ortega», dijo en una cena familiar. «Todo por una sirvienta resentida». Regina se levantó de la mesa. «Si el legado se basa en pisotear a la gente, se merece ser destruido», respondió. «Y no le digas sirvienta resentida a Emilia delante de mí. Es más honesta que muchos de nosotros». Emilia, que alcanzó a oír parte de la discusión desde la cocina, sintió por primera vez que no estaba sola en esta batalla. Mientras todo esto sucedía, la relación de Emilia con sus hijos también cambiaba. Valeria, de 12 años, siempre había sido buena estudiante. Al enterarse de la verdad sobre su abuelo, se quedó confundida. Entonces, ¿somos un poco ricas?, preguntó, medio en broma. «Somos un poco descendientes de ricos», corrigió Emilia, «pero seguimos siendo pobres hasta que demostremos otra cosa. Y no podemos pedirles que nos den una casa grande», insistió Josué. Emilia se rió. «No quiero que crezcan pensando que su valor depende de lo que hereden», dijo. «Lo que tenemos que heredar de ellos es justicia, no solo dinero». Les explicó, con palabras sencillas, que aunque legalmente podría pelear por una parte de la herencia, prefería enfocarse en que la hacienda empezara a pagar lo que debía a todos, no solo a ella. «Yo ya encontré mi lugar», dijo. «Es aquí, poniendo orden en este archivo, asegurándome de que la verdad no se vuelva a enterrar». Valeria la miró con admiración. «Quiero estudiar Derecho», dijo, «para ayudarte a leer mejor todos esos papeles». Josué, en cambio, soñaba con ser ingeniero agrónomo y modernizar los campos para que hubiera menos accidentes. La escalera prohibida, que había sido puerta a una verdad dura, se había convertido también en una escalera hacia futuros distintos para sus hijos. Con el tiempo, el granero viejo fue restaurado. Dejó de ser un lugar polvoriento y prohibido. Se convirtió en un pequeño museo y centro de memoria de la hacienda. En una sección se contaba la historia oficial, los fundadores, los logros, los premios del vino. En otra, gracias a insistencia de Emilia y de Regina, se contaba la historia de los peones, de los accidentes, de los hijos no reconocidos. La escalera que llevaba al archivo ya no estaba oculta detrás de tablas. Tenía una puerta normal, con reja y un letrero que decía: Archivo histórico. Acceso solo con guía autorizado. Emilia era una de esas guías. Llevaba a grupos pequeños a ver partes del archivo, mostrando documentos que ilustraban tanto la belleza como la crudeza de la historia. No se trata de avergonzar por avergonzar, explicaba. Se trata de aprender, de que las nuevas generaciones entiendan que la riqueza siempre tiene un costo, y que ese costo no debería ser la vida ni la dignidad de la gente. Una vez al año, en el aniversario del accidente donde murió Julián,
La hacienda organizaba una ceremonia en memoria de todos los trabajadores fallecidos. Regina y Emilia, juntas, colocaban flores en una placa que llevaba sus nombres. En el pueblo, algunos seguían murmurando que Emilia se había vendido a los Ortega. Otros, en cambio, veían en ella a alguien que había entrado al corazón del monstruo para intentar cambiarlo desde dentro. Ella sabía que nunca podría corregir todo. Pero también sabía que, gracias a esa escalera prohibida, ya nadie podría decir que no sabían que se había hecho mal. Porque la verdad, una vez subida desde el sótano, aunque incompleta, aunque dolorosa, ya no cabía de vuelta detrás de unas tablas. Cuando la vida te ofrezca solo trabajos humillantes, cuando te digan que agradezcas migajas, cuando te ordenen que no mires detrás de ciertas puertas, recuerda a Emilia. Recuerda que la obediencia ciega mantiene los secretos de quienes abusan, y que a veces basta con levantar una tabla para descubrir que tu historia es más grande de lo que te contaron. Y si algún día encuentras una escalera donde te dijeron que no hay nada, pregúntate, ¿qué es peor, el miedo a bajar o el peso de seguir viviendo sin saber quién eres de verdad? Si esta historia te conmovió, suscríbete a La Casa de Historias para seguir escuchando relatos donde la humillación se convierte en verdad y la verdad en justicia. Que Dios te bendiga.